Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tratar de trabajar con el práctico número 7. Recuerden que estábamos viendo lo que era función cuadrática. En el práctico anterior, ustedes estuvieron trabajando todas las ecuaciones cuadráticas. Bueno, ahora vamos a ver la gráfica de esas ecuaciones. Recuerden que habíamos presentado una expresión de esta forma. ¿Sí? Habíamos trabajado con este tipo de expresiones, ustedes resolvían, ¿sí? Habíamos visto que este es el término cuadrático, este es el término lineal, este es el término independiente, y habían trabajado y habían resuelto esta ecuación a través de la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Bueno, ahí hallaban las raíces. Ahora vamos a ver que estas ecuaciones, cuando se transforman en funciones, que las queremos graficar a través de ejes cartesianos, van a estar representadas por curvas que las vamos a llamar parábolas. Entonces vamos a empezar a trabajar con este tipo de funciones que se llaman funciones cuadráticas. El primer problema que ustedes tienen en el práctico dice así, que sería este problemita que ustedes tienen acá, ¿sí? El primero. Entonces, vamos. En matemáticas se estudian funciones cuadráticas que también se emplean en otras ciencias. En arquitectura es frecuente emplear arcos de parábolas en distintas construcciones, por ejemplo, en techos de tinglados. Y tienen un ejemplo. La avenida de entrada a una ciudad pasa bajo un arco de piedra con forma de parábola que llega a los 18 metros de altura y tiene un ancho de 12 metros de base. Es decir, lo que le está mostrando, ¿sí?, es que ese arco, ¿sí?, tiene forma de parábola. Eso es lo que nosotros le vamos a empezar a llamar parábola. Entonces, lo que les dice que tiene una altura de 18 metros y tiene un ancho de 12 metros de base. Entonces, quiere decir que la altura de esta parábola, voy a tomar el punto más alto, ¿sí? Aquí tengo la calle, aquí tendría la calzada, es decir que el punto más alto que tengo es este, es 18 metros. También les dice que tiene un ancho de 12 metros de base, es decir que la base tiene 12 metros. Las preguntas son, ¿a qué distancia de los extremos sobre la calzada el arco alcanza la altura máxima? Es decir, lo vuelvo a repetir, ¿a qué distancia de los extremos? ¿Por qué dice los extremos? Porque los extremos son estos. Este es el primer extremo, este es el segundo extremo del arco. ¿Sí? ¿A qué distancia de estos extremos alcanza la altura máxima? Y fíjense que la altura máxima está justo en el medio, es decir, ¿sí?, que tendría ahí que responder. Entonces, tienen la mitad de cada extremo, ya que vemos que eso lo van a responder ustedes, pero es súper fácil, fíjense, sí, está justo a la mitad y tengo 12, es decir que aquí tengo 6 y aquí tengo 6. La segunda pregunta dice, a 4 metros del extremo derecho, medido sobre la calzada, el arco mide 16 metros de altura. ¿A qué distancia del extremo izquierdo alcanza esa altura? Si a 4 metros, ¿sí?, vamos a suponer, ¿sí?, que de acá a acá tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes con los cuadritos los van a ver bien. Pero si a los 4 metros, ¿sí?, tengo una altura de 16 metros, ¿sí?, en este es mi lado derecho. Si voy al lado izquierdo, a esa misma distancia, ¿qué altura tendrá? Fíjense que el arco es simétrico, por lo tanto la altura va a ser la misma. ¿Se entiende?
va a ser igual, 16 metros de altura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que tenemos una parábola, ¿sí? Que ya vimos que esta parábola se va a representar a través de esta gráfica. En este caso vemos un arco. Este mismo dibujo que tenemos acá del arco, ¿sí? Que esto sería en la vida real, lo vamos a traspasar a un modelo matemático sobre un eje de coordenadas cartesianas. Bueno, entonces, vamos al problema 2. El problema 2, fíjense que ya empieza a modelar este tipo de funciones, que nosotros aquí lo vemos en un gráfico. Ahora lo vamos a llevar ya a un proceso más algebraico, donde vamos a trabajar toda la parte numérica de esa función, ¿sí? La parte algebraica de cómo la vamos a darle ya forma para que ustedes la puedan graficar en el plano cartesiano. Y eso ya incluiría el problema 2. El problema 2 dice, completa esta tabla y dibuja la parábola correspondiente. No olvides que el gráfico de una función cuadrática es una parábola. Cada vez que nosotros tengamos que graficar una función cuadrática, es decir, una función que su grado es 2, por eso la llamamos función cuadrática, ¿sí? El grado, el exponente al que está elevado la variable es 2, entonces cada vez que ustedes vean un 2, tienen que saber que es una función cuadrática. Ustedes en su trabajo práctico tienen esta tabla, pero con un error. Fíjense que yo esta parte no se las copié, ¿sí? Empecé a hacerles la tabla desde aquí. Por lo tanto, ustedes van a agregar esto, ¿está? Le van a agregar a un costadito esto que falta, que es x en la parte de arriba y y igual a x a la 2 en la parte de abajo. ¿Qué significa? Bueno, nosotros aquí tenemos una tabla de valores, que yo la hice en forma horizontal, pero esto también puede estar dado en forma vertical. Es decir, ustedes han hecho de este tipo y de este tipo. Ambas son las mismas. Es una forma diferente de representar o de calcular. Pero fíjense que es exactamente lo mismo. Yo lo voy a ir haciendo en los dos para que ustedes se vayan acostumbrando. Significa que X, ¿sí? Puede tomar todos estos valores. En este caso estos valores se los di yo, pero también los pueden elegir ustedes. Y pueden tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque la función cuadrática tiene dominio en los números reales. Es decir, que el dominio de la función cuadrática, recuerden que el dominio ya lo estuvimos trabajando, y son todos los valores que encontramos sobre el eje de las X. Es decir, que yo acá puedo tener todos los números positivos, negativos, fracciones, números decimales, ¿está? Números irracionales, todos los valores que ustedes quieran pueden ir tomándolos, es decir, que van a abarcar el conjunto de los números reales. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que yo puedo tener, tomo valor menos 3, entonces voy a empezar con menos 3. Menos 3, ¿qué dice? Que a menos 3 lo tengo que elevar a la 2. Así que a menos 3, que es lo que vale x, lo voy a elevar a la 2. Y esto me va a dar como resultado 9. Es decir, que a menos 3 le corresponde 9. Recuerden que cuando yo tomo una función, es como que estoy introduciendo, ¿sí? en una calculadora un valor, esa calculadora me va a arrojar un resultado. Esto también lo pueden hacer en la calculadora. Yo voy a poner en la calculadora menos 2, siempre entre paréntesis porque el número es negativo. ¿Y a qué lo voy a elevar? A la 2, es decir, menos 2 lo elevo a la 2 y me da 4 positivo. Recuerden que cuando el exponente es par y la base es negativa, el resultado pasa positivo. Vuelvo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Y así voy a ir haciendo con todos los demás. Menos 1 a la 2 me va a dar 1.
0 a la 2 es 0. 1 a la 2 es 1. 2 a la 2 es 4. 3 a la 2 es 9. Bueno, y 4 a la 2 es 16. Ese valor yo no lo voy a tomar. ¿Sí? ¿Por qué les puse ese valor? Porque ahí ustedes van a borrar, si quieren, ¿sí? Y van a agregar x y igual a x a la 2. Es decir, esto que yo tengo aquí al principio, ustedes lo pueden poner al final. Es exactamente lo mismo. Borren ese 4 de ahí y lo colocan al final. Es solamente para identificar la función, ¿sí? Los que les tiene que quedar a ustedes son estos valores que le asignamos. Y ahora sí, vamos a trabajar lo que por ahí les cuesta un poquito más, y es el tema de la gráfica. Entonces, vamos a trabajar los puntos. Miren, yo tengo que pararme en menos 3. ¿De qué valor? Voy a tomar los valores de x, ¿sí? Los valores que pertenecen al dominio de la función. La y, que tengo aquí, es el resultado. Y estos son los valores que pertenecen a la imagen de la función. Es decir, fíjense, esto es como si fuera un espejo. Yo puse este número y el espejo me arrojó 9. Es decir, me arrojó esta imagen. Entonces, voy al menos 3. Para menos 3 de x le corresponde el valor 9. Así que ya voy a borrar toda esta parte, si me permite graficar. Recuerden que el 4 es un número que puede estar, yo en este caso no lo voy a graficar, porque aparte, para 4 le corresponde 16, y fíjense que yo tengo graficado hasta el 10 porque ya no me alcanza el pizarrón para hacerlo. Así que voy a menos 3, le corresponde 9. Siempre con línea de puntos. Bueno, ahora vamos. Para menos 2 le corresponde 4. Para menos 1 le corresponde 1. Para 0, 0. Para 1 le corresponde 1. Para 2. Fíjense que yo siempre me paro primero en x, ¿sí? Primero leo el x. Para 2 de x le corresponde 4. Para 3 de x me paro en el 3 de x, ¿sí? Del eje horizontal en este caso. Y siempre con línea de puntos. Voy a llegar hasta el valor 9. Bueno, ahora voy a ir marcando esos puntos, es decir, en la intersección de ambos es el punto, en la intersección es el punto, en la intersección es el punto, lo mismo aquí, ahí, ahí, y recuerden que para 0 de x le corresponde 0 de y, por lo tanto es justo en el origen de coordenadas. Bueno, y una vez que tengo todos esos valores, ahí voy a trabajar y voy a unirla todos los puntos. A ustedes les va a quedar mejor que a mí, que se me corre la pizarra, ¿sí? Pero bueno, ahí quedó el gráfico. Este gráfico es una parábola. ¿Qué diferencia tenía con la que explicamos al principio? ¿Sí? El puente, fíjense. Esta parábola tiene sus ramas, que le llamamos a esto, ¿sí? Las ramas de la parábola van hacia arriba. En el caso del puente, las ramas de la parábola van hacia abajo. Pueden darse las dos situaciones. Es decir, vamos a trabajar con parábolas que sus ramas sean hacia arriba, y con parábolas que sus ramas estén hacia abajo. Entonces, bueno, ahí ya teníamos el problema 2. Dice, complete la tabla, dibuja la parábola correspondiente
No olvides que el gráfico de una función cuadrática siempre, que ustedes vean que el numerito de aquí es 2, es decir, que el exponente es 2, ustedes deben saber que la gráfica no es una línea recta como las que veníamos trabajando. Nosotros veníamos trabajando funciones, ¿sí?, de este tipo, de x o de x más 1 o de igual a 2x más 3 o de igual a menos un medio de x menos 5. Ese tipo de funciones que el grado acá es 1, ¿sí?, que no lo escribo, pero ustedes deben saber que acá hay un numerito 1. Ese tipo de ecuaciones vimos que son, de funciones lineales. Por eso cuando ustedes graficaban una línea, es decir, una recta. Ahora, si el grado de la función es 2, ya no va a ser nunca una recta, va a ser una parábola, que sus ramas pueden ir hacia arriba o hacia abajo. ¿De quién va a depender el valor de las ramas de la parábola? Y va a depender del valor de a. Veamos la fórmula general de una función de grado 2. Bueno, fíjense, yo acá tengo y igual a x a la 2. Es decir, que mi gráfico no tiene b y no tiene c. Esta función está completa y esta función está incompleta. ¿Pasa algo con esto? No, no pasa nada. Solamente es para saber que si tengo grado 2, grado 1, grado 0, está completa, y si no tengo una solo, no pasa nada. Solamente es más fácil para graficar, porque los demás términos no existen, entonces solamente tengo el valor de a. ¿Y cuánto vale a? Bueno, fíjense que este valor que está aquí adelante es el valor de a. Pero cuando a no veo, no está, ¿sí? Ustedes dirán, pero vale 0. No, 0 no puede valer, porque si vale 0, recuerden que 0 por cualquier número, en este caso x, da 0. Y si esto es 0, no existiría la parábola. Entonces no puede ser 0 ese número que está ahí adelante. Eso no puede ser. Recuerden que hay un número que nosotros no escribimos, pero sabemos que siempre está, y ese número es el elemento neutro, en este caso para el producto, porque está multiplicando, que es el 1. Acá hay un 1 que está multiplicando a la parábola. Nunca lo escribimos. Entonces, cada vez que ustedes vean y igual a x a la 2, deben saber que acá va un 1 que no se escribe. Entonces, ese valor del 1 es un 1 positivo, porque si fuese negativo, yo pondría un signo menos. Por lo tanto, ese signo menos no está, así que ese 1 es positivo. Entonces, si ese 1 es positivo, la parábola va hacia arriba. Bueno, eso viene a la segunda parte del práctico. Dice, voy al ítem B. Grafica la función en un gráfico cartesiano, es decir, que el punto B ya lo tenemos acá. Punto B. Ya graficamos la función en un gráfico cartesiano. Indica el dominio e imagen de la función. Bueno, eso es algo súper importante que ustedes siempre deben recordar. Vamos a hablar de dominio e imagen en todas las funciones que estemos trabajando. Recuerden que el dominio de la función son todos los valores que puede tomar la variable x, que en este caso puede tomar cualquier número que pertenezca al plano, es decir, puedo tomar 1, puedo tomar 2, puedo tomar 0,5, puedo tomar un número fraccionario, puedo tomar raíz de 2, ¿sí? Cualquier número que yo pueda graficar. Entonces, lo voy tomando, lo voy graficando, voy hallando a través de la fórmula, lo pueden calcular mentalmente, lo pueden hacer con la calculadora, no hay problema. Pero todos estos valores que pertenecen a esta recta numérica
todos los puntitos, digamos, numeritos que yo puedo tomar acá, todos esos valores pertenecen a números. Y esos números es el conjunto, todo el conjunto numérico de los números reales. Así que siempre el dominio de una función cuadrática va a ser el conjunto de los números reales. Yo lo voy a anotar así, pero ustedes después solamente van a anotar la R. Conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, siempre el dominio de toda función cuadrática es el conjunto de los números reales. Es decir, es cualquier valor que puedo tomar a X. Es decir, yo en esta tabla les di solamente esto, pero podría haberle dado cualquier número, el que se les ocurra. Bueno, ahora vamos a ver la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es lo que me devuelve, ¿sí? Vimos que si yo tomo un valor, este valor me arroja un resultado. Es decir, si yo pongo este número sobre el espejo, me arrojaría esta imagen. Entonces, significa que todos estos valores pertenecen a la imagen de la función. Pero veamos algo muy particular. Yo acá tomé números positivos y tomé números negativos. Pero en el resultado no veo números negativos. Sí veo solamente positivos. ¿Por qué? Porque la imagen la voy a analizar sobre el eje, y como lo tienen acá, es muy fácil para recordar, sobre el eje Y. Así que voy a mirar mi eje Y, ¿sí? El eje de ordenadas. Voy a mirar ese eje y voy a mirar la imagen. ¿Qué valores tienen imagen? Es decir, yo empiezo desde acá, porque estoy analizando ese eje. Los valores que tienen imagen van a ser todos estos números. Todos, porque fíjense, si yo tomo este número, choca la parábola, es decir, me devuelve un resultado. Tomo este número también, tomo este número también, este también. El 1 ya lo tomé, pero puedo tomar un número acá, cualquiera el que se me ocurra, ¿sí? Y ese número lo hago corresponder y tiene una imagen. Es decir, y yo, porque tomé hasta el -3, pero recuerden que había puesto 4, que no lo grafico porque no me alcanza la pizarra, pero podría haber tomado 5, 6, 10, 1000, 2000, no sé, 26.000, cualquier número, y esta parábola va a seguir creciendo. ¿Eso qué significa? Que la imagen, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar? El mínimo valor que puede tomar es 0. ¿Por qué? Fíjense que números negativos nunca va a tomar. En este caso, ¿por qué? Porque todo número negativo elevado a un exponente par me da como resultado positivo. Por lo tanto, esos valores, esas imágenes que me van a devolver siempre van a ser positivas. Ojo, siempre aclarando esta función. ¿Sí? La función y igual a x elevado al cuadrado. Entonces, la imagen de esta función la voy a colocar como un intervalo. Es decir, ¿dónde va a comenzar? Comienza en 0. Y termina no sé dónde, porque en mi pizarra esta imagen termina acá. Pero si yo le sigo dando valores, porque le puedo dar los valores que quiera, esa parábola va a seguir creciendo y no sé cuándo va a terminar. Por lo tanto, va a ir hasta el infinito. Recuerden que este signo lo voy a anotar acá, es infinito, ¿sí? Es como un 8 acostado, ¿sí? En forma horizontal. El símbolo infinito nunca va, ustedes me preguntarán por qué va con corchete y acá con paréntesis, porque el infinito es un número que ya no conozco, es infinito. Por lo tanto, siempre lo vamos a colocar con un paréntesis. Después, más adelante, vamos a trabajar con intervalos y vamos a ver más bien la definición de ese intervalo abierto y de ese intervalo cerrado. Por ahora es lo que vamos a trabajar. Después les dice que escriban los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, yo voy a ver dónde esa parábola crece y dónde esa parábola decrece. Recuerden que siempre el gráfico lo leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Es como cuando ustedes leen. Ustedes leen
cualquier párrafo de izquierda a derecha. Bueno, en los gráficos también los leemos de izquierda a derecha. Entonces, voy a empezar a partir de la izquierda y voy a analizar qué pasa con esta parábola. Si empiezo con esta parábola de izquierda a derecha, veo que la parábola hace esto. ¿Sí? Viene bajando. Entonces, voy a decir que mi intervalo de, si viene bajando, de crecimiento, lo vamos a empezar a anotar así. Yo ahora se los escribí, pero después solamente con esta anotación, el intervalo de crecimiento. ¿De dónde viene? No sé de dónde viene, ¿sí? Porque es infinito. Pero ese infinito, ¿cómo es? Fíjense, tiene valores negativos. Por lo tanto, viene del infinito negativo. Recuerden que si es infinito va con un paréntesis. ¿Y dónde termina? Termina en 0. Ahora voy a anotar los intervalos de crecimiento. Y voy a ver esa parte de la parábola. Fíjense, ¿dónde empieza a crecer? En 0. Y termina en no sé dónde, pero sí sé que es la parte positiva. Entonces digo que esa parábola empieza en 0 y termina en infinito positivo. Ahora, ya vimos que el infinito va con paréntesis. Pero fíjense una particularidad. Este 0 que está aquí se comparte acá. Entonces, ese compartir el 0, es decir, que un pedacito lo toca el intervalo de crecimiento y otro el de crecimiento, ese valor que se comparte, que está casi al límite, me está diciendo que no puedo poner un corchete. Por eso vamos a poner paréntesis. ¿Está claro? En el único lugar que va a ir un corchete es cuando trabajemos la imagen. ¿Por qué? Porque en la imagen yo estoy segura que estos valores no los voy a tomar. Entonces, como estoy segura, coloco como un candado, digamos. Ahí estos valores no los voy a tocar, por eso va el corchete. En cambio, acá este 0 se comparte, ¿sí? Crece hasta el 0, pero también desde el 0 empieza a crecer. Entonces, van los paréntesis. ¿Sí? ¿Quedó claro? La única vez que vamos a utilizar el corchete es cuando hablemos de imagen. Ahora les dice, el mínimo de la función es y igual a y corresponde a x igual a. Fíjense, esta parábola, si tiene un mínimo, es decir, si miro esta parábola, sé que tiene un punto. ¿A dónde? Aquí, donde nace. ¿Sí? Donde nace esta parábola. Vamos a ver que aquí donde nace es el vértice. Ese punto es un punto mínimo, porque si estuviese al revés, diría que tiene un punto máximo, porque está arriba de todo, es el punto más alto. Acá esta parábola no tiene punto más alto, porque las ramas van hacia arriba. Miro donde nace la parábola y tiene un punto más bajo, digamos. Ese valor es mínimo. A ese puntito de acá se lo llama mínimo. Y tiene, como todo punto, ¿sí?, dos coordenadas. En Y, 0 y en X, 0. ¿Por qué? Porque es el origen de coordenadas. Y eso es solamente porque estamos analizando esta función. Después vamos a ver en otras que ese vértice, ese inicio y ese mínimo va a variar, depende de la gráfica que tengamos. Entonces, y después dice que el gráfico de la parábola es una parábola abierta hacia, y ahí lo tienen que completar. Esta parábola está abierta hacia arriba. Si tomo el ejemplo del puente, fíjense que esta parábola está abierta hacia abajo. Entonces, la que dibujé está abierta hacia arriba, la del primer problema del ejemplo está abierta hacia abajo. Y ahora vamos a ver
que les hice para que recuerden ustedes, ¿sí? Les hice un apunte ahí en su trabajo práctico sobre todos estos temas que estamos trabajando. Bueno, y en el trabajo les dice, vamos a tomar nuevamente la función. Nosotros sabemos que a vale 1 no se escribe, así que tengo esta función. Pero yo sé que acá hay un 1, que no se escribe, pero está. Y ese 1 es positivo. Por eso ustedes tienen que si A es mayor que 0, ¿sí? Ese apunte tienen. Si A es mayor que 0, es decir, la parábola, y tienen un dibujito. La parábola va hacia arriba. ¿Qué significa? Que la parábola sonríe. Les hice un dibujito para que se acuerden. Si A es menor que 0, la parábola está triste. ¿Sí? Es decir, que sus ramas van hacia abajo. Entonces, si A es positivo, es decir, estamos en forma positiva, la parábola va hacia arriba, está sonriente. Este es el dibujito que yo les hice para que ustedes lo recuerden. Y también hay algo asociado a eso. Dice, si la parábola va hacia arriba, es decir, que está sonriente, entonces la imagen de esta función, ¿sí? El conjunto imagen, fíjense que comienza con la i del vértice y termina en más infinito. Y si la imagen es negativa, ¿sí? Que la parábola va hacia abajo, siempre comienzo con menos infinito y termino con la i del vértice. Bueno, acá me olvidé el corchete. Bueno, ese es el resumen que ustedes tienen. Ya lo van a entender mejor cuando trabajemos con más ejercicios, pero esta es una especie de recordatorio para que ustedes después puedan analizar la imagen. Sí, la puedo analizar con el gráfico, perfecto, pero también me puede servir esto, ¿sí? Si sé que es positiva, va a terminar en infinito. Si sé que la parábola va hacia abajo, empieza con menos infinito. Y después tienen otro ítem que dice que si es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba, y si es negativo, que ya es lo que tenemos acá, si las ramas de la parábola van hacia abajo. Bueno, ahí ya tendríamos resuelto el problema 1 y 2. Ahora esto lo tienen todos ustedes en el trabajo práctico, así que no hay problema, yo se los expliqué para que lo entiendan. Y ahora vamos a ir al tercer problema. Que dice, relaciona cada gráfico. Tienen que relacionar cada gráfico con un esquema que ustedes tienen ahí. Yo no voy a graficar esos esquemas acá en la pizarra. Así que lo que voy a intentar es mostrarles, ¿sí? La fotocopia e ir analizándolo en el práctico. Si después ustedes tienen alguna duda sobre eso, bueno, a través del grupo de WhatsApp me van preguntando y les voy respondiendo. En principio, vamos a ir identificando los gráficos. Bueno, les dice así. Relacione cada gráfico con la fórmula correspondiente. Ten en cuenta las raíces, la ordenada al origen y el valor de A para ver si la parábola va hacia arriba o hacia abajo, y explique en cada caso el porqué de la decisión tomada. Nosotros ya vimos y trabajamos estos gráficos y el concepto de raíces. Recordemos que en un gráfico las raíces es donde, en este caso, la parábola, porque tenemos todas funciones que son cuadráticas y que su gráfica ya las vemos que son parábolas, es donde corta al eje X, es decir, al eje de abscisas.
Entonces, yo les voy a poner así a ver si ustedes ahí logran ver, ¿sí?, el gráfico. Bueno, yo voy a analizar el gráfico 1. Fíjense, el primer gráfico, yo sé que la parábola va hacia abajo. Por lo tanto, si la parábola va hacia abajo, yo ya sé que el valor de A, ¿sí?, en este gráfico es negativo. ¿Se entiende? Ahí, a ver si lo podemos identificar. Ahí, en ese gráfico. La parábola va hacia abajo, así que ya vimos que si A es negativo, la parábola va hacia abajo. El valor de A es el número que tiene X. Por lo tanto, la parábola va hacia abajo. Corta en 2 puntos, es decir, que tiene 2 raíces. ¿Sí? Entonces, tengo que fijarme cuál de esos gráficos corta en 2 puntos. Y bueno, los únicos que cortan en 2 puntos es este gráfico de aquí, corta en 2 puntos, ¿sí? Este también, este no corta, este corta en 2 puntos y este corta en 2 puntos. ¿Cuáles voy a descartar? Voy a descartar este, lo descarto, y este también, y este también. ¿Por qué? Porque la parábola va hacia arriba. Por lo tanto, yo sé que en el primer gráfico la parábola va hacia abajo y yo tengo que encontrar la fórmula que represente ese gráfico. Entonces, la fórmula que representa este gráfico, al ir hacia abajo, el valor de A tiene que ser negativo. Es decir, que estoy entre esta, y buscar cuáles de las opciones de arriba el valor de A es negativo. Así que veamos. Acá arriba me dan funciones. Tengo que buscar cuál de esas es negativa. Fíjense que en la A, ¿sí?, dice 1 medio x a la 2. Ese 1 medio es positivo, así que no me sirve. Voy al ítem B. El ítem B dice 2x a la 2 el valor de A. ¿Sí? El valor de A, recuerden que es el número, que es el coeficiente del número que está elevado a la 2. Por eso busco la primera parte. Es positivo, tampoco me sirve. Voy al C. El C dice menos x a la 2. Ah, ahí hay un menos. Entonces me indica que la parábola va hacia abajo. Por lo tanto, sería una opción que podría ser. Y voy al punto D, que dice menos 5x a la 2. Entonces también, ¿sí?, es negativo, estaría en una de mis opciones. Y después tengo el punto E, que dice x a la 2, es positivo, lo descarto. ¿Cuáles son las dos opciones que yo puedo tener? Bueno, las opciones que puedo tener son el punto C y el punto D, porque ambas, el x a la 2 es negativo. Bueno, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál de esas dos opciones es? Lo que tengo que mirar es dónde corta la función al eje Y. Entonces, veamos. Yo ahora se los voy a marcar con un punto para que ustedes lo identifiquen bien. Un segundo. Bueno, fíjense que, ¿sí?, ahí yo alcancé a marcarles con un punto. Fíjense que a ustedes les va a parecer que corta en 4, pero no. Fíjense que tienen un poquito más arriba el corte de la función, es decir, que está cortando en 5. Es decir, que cuando la función toma valor 0, donde corta la gráfica es 5. Entonces, si corta en 5, fíjense que hay dos de las opciones y ese 5 es positivo. Así que la función 1 le corresponde al gráfico D, es decir que el primer gráfico que ustedes tienen, ¿qué voy a analizar? Que A, como la parábola va hacia abajo, voy a decir que A es menor que 0. Entonces, cuando ustedes tienen la función, tienen que fijarse que ese número de aquí tiene que ser negativo, porque A es menor que 0. Tenía dos opciones. Bueno, la segunda forma de ver
es calcular la ordenada al origen. Ustedes ya calcularon la ordenada al origen en otras funciones, es decir, que le daba la función 0. Bueno, esta ordenada al origen, recuerden que es donde corta el eje Y. Y para todas las funciones es lo mismo. Nosotros ya lo trabajamos a ese concepto, que la ordenada al origen es donde corta el eje Y. Entonces me voy a fijar, en el primer gráfico corta el eje Y en 5. Quiere decir que yo voy a buscar una función que sea negativa, no importa qué valor esté acá, basta que esté elevado a la 2, pero sí me importa que aquí diga 5, porque es donde corta el eje Y, es decir, corta en 5. Por lo tanto, quiere decir que mi primer gráfico va a estar asociado con el punto B. Bueno, vamos al segundo gráfico. También el segundo gráfico, ¿sí? Corta en, vamos aquí, al segundo gráfico corta en 2 puntos. La parábola va hacia arriba, o sea que tengo que buscar qué valor son positivos. Y bueno, las opciones que sean positivas son el valor de A, el valor de B y el valor de E. Cualquiera de esas tres, A, B y E. ¿Por qué? Porque la X cuando está elevada a la 2 en esas tres opciones es positiva. Ahora me voy a fijar la ordenada al origen de ese. La ordenada al origen de ese valor es menos 2. Fíjense que la parábola aquí corta en menos 2. Entonces voy a buscar algunas de las funciones donde sea menos 2 y es el punto E. Entonces, en el 2 tengo que A, dijimos que la función en el 2 es mayor que 0, entonces la parábola va hacia arriba. Y también que la ordenada al origen, que es el valor donde corta el eje Y, es menos 2. Entonces la función que está asociada a este gráfico es la función E. Bueno, vamos al tercer ejercicio. ¿Sí? El tercer ejercicio vemos que la parábola va hacia arriba, ¿sí? Que no tiene raíces. Fíjense que en el 3, ¿sí? No tiene raíces reales, ¿sí? No corta el eje X. Pero por más que no tenga raíces reales, la parábola se puede graficar igual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la parábola va hacia arriba, o sea que el valor de A es positivo. Y también tenemos que tener en cuenta que ¿dónde corta al eje Y? Entonces vemos que corta el eje Y en 2 y que la parábola es positiva. Así que el 3, la parábola es mayor que 0, va hacia arriba y corta el eje Y en el valor 2. Así que voy a buscar alguna de las opciones, ¿sí? Que corte en 2 y que sea positivo, y la opción es la A. Bueno, ahora vamos al tercer ejercicio. Fíjense, el tercero, la parábola va hacia arriba, o sea que A es mayor que 0. ¿Y en qué valor corta? Corta en menos 4, así que voy a buscar una de las funciones que el número de adelante sea positivo, en este caso, y que tenga menos 4, que el último valor, que es donde corta. Quiere decir que para el 1, 2, 3, para el cuarto, sé que A es mayor que 0, ¿sí? Y que f de 0 es menos 4. Y que ese valor que nosotros tenemos ahí está asociado con el B. Y bueno, y para el último ejercicio, ya sea por descarte, ¿sí? Porque ya tenemos todos los valores, va a ser el C. Igual lo vamos a analizar. Fíjense que la parábola va hacia abajo, ¿sí? Y que corta en 4 positivo. Parábola hacia abajo,
sería esta porque es negativo, y corten 4 positivo, es decir que le corresponde la letra C. Es decir, la parábola va hacia abajo y la ordenada al origen es 4. Bueno, entonces ahí ya estaría resuelto el problema 3. Vamos a pasar al problema 4. Bueno, ejercicios de este tipo ya habían hecho cuando analizamos todo tipo de funciones. Hicimos una mezcla de varias funciones para analizar ordenada al origen, para trabajar con las raíces, ¿sí? Ya lo habíamos trabajado. Lo que pasa es que acá estamos ya metiéndonos más en características específicas de estas funciones cuadráticas. El problema 4, resolver las siguientes ecuaciones. Recordar que si no están completas, podemos resolverla a través de sacar un factor común. Esto también lo habíamos trabajado en el práctico anterior, pero lo vamos a retomar un poquito para que ustedes puedan ir tomando práctica en los temas. Así que vamos con el problema 4. Bueno, tienen a que es igual a menos 4x a la 2 más 8x igual a 0. Y tienen el b que es 12x a la 2 igual a 0. Bueno, vamos con esos ejercicios. Recuerden que ya habíamos trabajado también el tema del factor común. Recuerden que puedo sacar factor común, ¿sí? En este caso, la ecuación, lo que ustedes primero tienen que identificar, que es una ecuación de grado 2. Es decir, que estoy frente a una ecuación cuadrática. ¿Y por qué no digo función cuadrática? Porque tengo igual a 0. Cuando yo tengo igual a un número, estoy hablando de una ecuación. Cuando tengo igual a una letra, por ejemplo, si tuviera igual ahí, estoy hablando de una función. Esos términos están muy relacionados, ¿sí? Yo trabajo la ecuación para hallar las raíces para poder, en todo caso, graficar la función. Por lo tanto, están muy relacionados entre sí. Pero ustedes lo que tienen que identificar es que si está igualado a 0, tengo que resolver la ecuación. Esa ecuación es una ecuación de grado 2, donde tengo un término que es el término cuadrático. Recuerden que este está a la 2 y acá hay un 1 que no lo escribimos. Lo mismo que pasaba cuando tengo x ahí, ese 1 no se escribe. Yo tengo que saber que está a la 1, entonces estoy hablando de una ecuación lineal. Entonces este término es lineal. ¿Qué pasa? Me falta un término, dije 1, 2. Me falta el término c. Entonces, esta ecuación cuadrática es una ecuación que está incompleta. Cuando la ecuación está incompleta, no necesito usar la fórmula resolvente para trabajarla. Entonces, la vamos a resolver a través del factor común. Entonces, voy a ver cuál es mi término común. Puedo sacar números y letras. Yo en este caso voy a sacar solamente las variables para que les sea más fácil. Después vamos a trabajar que también, aparte de las variables, podemos sacar el número, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a trabajar con las variables. Fíjense, acá se repite x y acá se repite x. Así que mi factor común va a ser x. Entonces, voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Lo voy a cerrar y lo voy a igualar a 0. Entonces, ¿qué va a pasar con esa función? Ahora lo que ustedes van a hacer, si quieren debajo o a un costado, yo les recomiendo que lo hagan a un costado. Voy a copiar el ejercicio tal cual está y lo voy a dividir
por lo que yo saqué de factor común. Este que es el factor común, es factor común porque es lo que se repite. Recuerden que la palabra factor hace referencia a multiplicación y que lo común hace referencia a lo que se repite. Por lo tanto, yo acá lo que se repite en ambos términos es x. También más adelante vamos a ver que tengo números que se repiten. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar con estas variables x. Entonces, se repite x. Lo puedo poner así, ¿para qué? Para que les sea más fácil después poderlo cancelar. Entonces, yo ahora voy a tratar de simplificar los valores. Esperen que no encuentro. Yo puedo, fíjense, simplifico y simplifico x. Esta x se va con una de estas y copio aquí dentro del paréntesis lo que me quedó. ¿Qué me quedó en el primer término? Menos 4x. ¿Por qué? Porque esta x se fue con una de estas. Más, porque hay un signo más. Esta x se fue con esta. Así que me queda 8. Bueno, una vez que tengo eso, el factor común ya se terminó. Y lo único que tengo que hacer es que me quedó un producto. ¿Un producto entre quién? Entre dos factores. Fíjense que acá tengo un por. Es decir, si yo tengo un producto entre dos números, x por cualquier número, y esto me tiene que dar 0, la única posibilidad que esto me dé 0 es que acá tenga 0, porque 0 por cualquier número es 0. Entonces, si yo acá tengo 4x más 8, ¿por qué número pondría acá para que esto me dé 0? La única forma de que en un producto me dé 0 es que alguno de los dos factores sea 0. Por lo tanto, ese pensamiento que nosotros estamos haciendo, que estamos evaluando, es lo que vamos a hacer. Una vez que ustedes sacaron factor común, ¿qué voy a decir? Que para que esto me dé 0, esa x tiene que ser igual a 0 o que menos 4x más 8 tiene que ser igual a 0. Alguno de estos dos tiene que ser igual a 0 para que esto me dé 0. Una vez que yo planteo esto, esto es un símbolo que significa O. Entonces, y lo vamos a empezar a usar. Una vez que planteamos eso, ya tenemos el problema resuelto. Fíjense, acá ya no tengo nada que resolver. Acá sí, así que lo voy a resolver. Es una ecuación común, así que me va a quedar menos 4x igual a este 8 que está sumando, pasa al otro miembro restando. X es igual a menos 8 y este 4 que está multiplicando, recuerden que pasa dividiendo, ojo, con el mismo signo. 8 dividido 4 es 2 y menos por menos es más. Como la ecuación es de grado 2, voy a tener dos soluciones y ya las tengo. O sea que la solución de mi ecuación es 0 y 2. ¿Estamos? Ya terminé mi ecuación cuadrática incompleta resuelta a través de factor común. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar, el tema de factor común. ¿Por qué? Porque es muy útil que ustedes lo sepan hacer. Estamos en cuarto, no se asusten, nos queda quinto y nos queda sexto para trabajar. Cuando ustedes ingresen a la facu, muchos sigan carreras en las cuales tengan matemática, este tema del factor común lo van a seguir usando y es súper importante porque el profesor ya lo da como que ustedes lo tienen internalizado, es decir, lo va a hacer y ni siquiera va a mencionar que está haciendo factor común. Por eso es tan importante que ustedes lo empiecen a trabajar. No se asusten, yo sé que no es fácil, tampoco es complicado, es una cuestión de práctica y tenemos 2 años más por delante, si incluimos este 3, para seguirlo trabajando. El tema es que lo empecemos de a poquito a trabajar. ¿Cuándo vamos a resolver este factor común? Cuando tengamos término cuadrático y término lineal. ¿Sí? En los otros no es necesario trabajar factor común.
para este tipo de ecuaciones. Y aparte, después, con el tiempo, se van a dar cuenta que es la forma más fácil de resolver a todas las otras opciones que tienen. Vamos al punto B. Fíjense, que el punto B solamente tengo el término cuadrático. Así que está igualado a 0. Voy a decir que x es igual a 0 y este 12 que está multiplicando pasa dividiendo. 0 dividido cualquier número es 0. Y esto estará 2 y la raíz de 0 es 0. Y el 0 no tiene signo. Así que bueno, solamente ahí terminó la función. Vamos al punto C. Bueno, en el punto C ustedes me dirán, bueno, acá la ecuación está completa. No, no está completa, está incompleta, fíjense. Tengo un término, dos términos. Para que una ecuación cuadrática esté completa, recuerden que es ax a la 2 más bx más c. Debo tener tres términos. Bueno, entonces, si no está completa, vamos a aplicar factor común. Bueno, está bien, pero recuerden que yo les dije que el factor común tenía una condición para aplicarlo, ¿sí? Acá podríamos aplicar factor común si tenemos en cuenta los términos, pero bueno, como nosotros trabajamos el factor común al principio con las variables, fíjense que hay otra forma más fácil todavía de resolverla que no sea por factor común. ¿Por qué? Porque yo tengo el término cuadrático y el término independiente. Yo voy a aplicar factor común cuando tenga estos dos, ¿sí? El cuadrático y el lineal. Como tengo el cuadrático y el independiente, lo voy a resolver de una forma más fácil todavía. Y es la que ustedes vienen acostumbrados a trabajar. Fíjense. Menos 5x a la 2 es igual a 0. Y este número que está sumando pasa restando. Menos 5x a la 2 es igual a menos 45. X a la 2 es igual a menos 45 dividido, recuerden que acá está multiplicando, pasa dividiendo como menos 5. X a la 2 es igual a 45 dividido 5 es 9, menos por menos es más. Y este 2 como está como potencia va a pasar como la raíz de 9. Ojo, recordar que si la raíz es par y el radicando positivo, tiene dos soluciones. Aparte, ustedes tienen que estar atentos y fijarse que es una ecuación cuadrática, por lo tanto son dos soluciones. X es igual a 3 positivo porque la raíz de 9 es 3 y X es igual a 3 negativo porque la raíz de 9 es 3 y tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa. ¿Sí? Vamos a suponer que esta ecuación la tuviéramos así. ¿Sí? Fíjense que yo le agregué al 45, le agregué la X. Vamos a ver qué pasa si yo la quisiera resolver de esta forma. Menos 5x a la 2 es igual a 0 menos, ya lo pongo, 45x. Bueno, ahora, ¿qué podría ser? ¿Sí? Fíjense que acá me queda x de grado 1 y acá me queda x de grado 2. Y yo tengo que averiguar el valor de x, es decir que x me tiene que quedar una sola vez. ¿Y cuál elijo? ¿La que está a mi izquierda o la que está a mi derecha? No las puedo sumar porque para poder agruparlas tienen que tener el mismo grado. Es decir que no hay forma de resolver esta ecuación. Por eso se resuelve a través del factor común. Por eso, ojo, tienen que tener cuidado cuando la ecuación esté incompleta, ¿cuál es el término que le falta? Si le falta el término lineal,
es fácil de resolver. Si me falta el término independiente, la tengo que hacer a través del factor común. Eso lo anotan, lo resaltan bien grande, con un resaltador se lo anotan para que no tengan problemas. Bueno, vamos a las siguientes ecuaciones. Bueno, tenemos hicimos la A, la B, la C, vamos a la D. Bueno, fíjense que ambas ecuaciones están incompletas. Acá lo que les conviene siempre a ustedes es trabajar siempre igualando la ecuación a cero, porque les va a ser más fácil hasta que agarren bien el tema de cómo trabajamos los términos. Entonces, yo lo que voy a hacer es eso, se lo voy a igualar a cero hasta que le vayan agarrando, digamos, la mano de cómo trabajar. Este 30 está positivo, así que lo voy a introducir a mi izquierda y lo voy a igualar a cero. Entonces, fíjense, término cuadrático, término lineal. No lo puedo, porque si lo paso de este lado, no sé cuál X resolver, porque esta X no la puedo agrupar con esta porque sus grados son diferentes. Así que voy a sacar mi factor común. ¿Cuál es el término que se repite acá? Recuerden que voy a sacar las variables, en este caso coloco la X, hago un paréntesis, lo cierro igual a 0. A un costadito voy a copiar nuevamente la ecuación y lo voy a dividir por el valor que saqué como factor común, por X. Una vez que trabajé con ese valor, voy a cancelar los términos, ¿sí? Y los términos que cancelé me quedan. Acá desapareció X y al principio me queda menos 6X, porque esta se fue con una de estas, menos 30, porque la X se fue con esta X. Y recuerden que una vez que yo tengo eso, es muy fácil. Ya ahí saqué mi factor común y tengo el producto, así que tomo esta primera ecuación y digo que X es igual a 0 y ya tengo mi primer solución. Y de esto digo que menos 6X menos 30 es igual a 0 y lo empiezo a resolver como una ecuación común. Este 30 que es negativo pasa a positivo, ahora ese 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo menos 6, X es igual a menos 5. Tengo dos soluciones, está bien porque mi ecuación es de grado 2. Y ahí ya tendría resuelto mi problema a través del factor común. Bueno, así que vamos a ir a la próxima, que es la E. Fíjense, en la E tengo término lineal, término cuadrático y término independiente. Así que es fácil, está incompleta, pero es fácil resolverla porque la resuelvo de la forma común. Entonces, voy a decir que x a la 2 es igual a 25. Esta que está como potencia pasa como la raíz cuadrada de 25. Recuerden que toda raíz cuadrada, si el índice es par y esto es positivo, tiene dos soluciones. Así que me va a quedar x es igual a 5 y x es igual a menos 5. Ya tendría resuelta mi ecuación E. Y ahora vamos a la última. La última ecuación es la F. La F dice 2x a la 2
más 12x es igual a 0. Perdón, menos. Así que bueno, término cuadrático, término lineal es factor común. Así que mi factor común es x. Lo voy a hacer aquí. 2x a la 2 menos 2x dividido a todo por x. Esa se va con esta con una de estas, así que me va a quedar 2x menos 12 igual a 0. Una vez que saqué el factor común, súper fácil. Mi primera x siempre va a valer 0. El razonamiento ya lo hicimos al principio. Y 2x menos 12 igual a 0. 2x es igual a 12. X es igual a 12. Está multiplicando, pasa dividiendo. Así que x es igual a 6. Y ahí tengo mis dos soluciones para la ecuación F. Bueno, y ahora empezaríamos con el problema 5. El problema 5 lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahí les dejo el problema 4 para que ustedes lo puedan trabajar, porque ya tenemos prácticamente una hora de clase. Así que en breve le voy a subir la explicación de la segunda parte del práctico. Nos quedaría a partir del problema 5, déjenme ver, hasta el problema 10. O sea que hicimos 5 en esta clase y la próxima clase vamos a hacer los 5 restantes. Bueno, recuerden, van mirando el video, lo van pausando, lo van haciendo, no copien porque va a depender de ustedes que puedan entenderlo. Y todas las dudas que tengan a través del grupo de WhatsApp me las van preguntando. Bueno, adiós y los veo en la próxima clase.